de esta clase teórica es lograr que el estudiante básicamente recordar realmente, porque ustedes ya conocen la anatomía y la fisiología de la médula espinal, igualmente diferenciar cuáles son las causas de una lesión medular, cuál es la fisiopatología de una lesión traumática, cómo se clasifica neurológicamente a la lesión de la médula espinal y también cómo se clasifica de forma funcional, cuáles son los síndromes neuroanatomopatológicos y saber formular o tener, digamos, nociones generales de cuáles son los objetivos de un tratamiento rehabilitador. Para hablar de lesiones de médula espinal, hay que recordar un poco la anatomía, ¿no? Como ustedes ven en el gráfico, en la figura de la izquierda, pueden ver la médula espinal, ¿no? Que va por el canal espinal, se origina más o menos en el orificio occipital y va hasta aproximadamente la altura del borde inferior de L1. Entonces aquí en esta figura, que es un esquemita más simple, podemos ver que la médula espinal se divide en diferentes segmentos, en 4 grandes grupos, que serían la médula espinal cervical, es la que va por aquí por el cuello, la médula espinal dorsal es la que va atravesando el dorso, el tórax, la lumbar, y esta pequeñita es la médula espinal sacra, ¿no? Entonces la médula espinal, como ven ustedes en la figura, no tiene la misma longitud de la columna vertebral, ¿no? Pasa por dentro de la columna en el canal que le forma, digamos, la estructura ósea junto con la estructura ligamentaria, pero no tiene la misma longitud. La médula espinal sacra culmina con su cono medular más o menos aquí entre L1 y L2. Hay variantes anatómicas que pueden hacer que una médula esté más superior, digamos por T12, o de repente más inferior entre L3, L4. Sí, existen esas variantes, pero no es lo común. Se establece que la médula espinal termina entre L1 y L2. ¿Por qué es importante definir eso? Básicamente porque las lesiones que se pueden dar a nivel del canal, a nivel de la médula, no necesariamente el nivel medular va a coincidir con el nivel vertebral. Por ejemplo, esta, esta parte del cordón medular verde sería la médula espinal cervical. Nosotros tenemos acá las vértebras, pero también los segmentos de la médula se han organizado de un modo, digamos, también en segmentos. A ver, esta sería C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. Prácticamente también se hacen segmentos y de cada segmento sale un nervio, ¿no? Que serían los nervios espinales, ¿no? Eh, Igualmente la médula espinal torácica. Igualmente la médula espinal lumbar son 5 segmentos y en la médula espinal sacra, que es pequeñita, también son 5 segmentos. Si nosotros, un paciente, ¿no? Viéramos a un paciente de repente con una lesión vertebral, un absceso, imaginemos, ¿no? Un absceso vertebral nivel T11, podríamos esperar de repente, si no tuviéramos en cuenta esto, que la médula espinal también se encuentre lesionada en T11. Eso sería siempre y cuando haya una correlación. Si es que en esta vértebra T11 también tengamos un segmento espinal T11 y no es así. Vemos que se correlaciona T11 vertebral con los segmentos lumbares, ya no con los segmentos dorsales. Por lo tanto, lo que quiero decir es que el nivel vertebral no necesariamente coincide con el nivel medular y también los cambios neurológicos que vamos a ver en el paciente no necesariamente coinciden con el sitio de la fractura o el sitio del daño que el paciente refiere. Entonces esto a grosso modo sería la médula en una vista longitudinal, ¿no? En una vista sagital, ¿no? En un corte transversal, en un corte coronal, vamos a ver que el paciente o las personas van a tener la médula espinal organizada también en diferentes vías, en diferentes tractos. Como nosotros recordamos de anatomía, la médula espinal va a tener
sustancia blanca, sustancia gris. Esta sustancia gris se va a organizar en astas. Nosotras conocemos desde pregrado las astas anteriores y las astas posteriores. Recordamos que las anteriores son motoras, acá se organizan todas las neuronas motoras, las segundas neuronas, ¿cierto? Y aquí en las astas posteriores están las neuronas que más que todo hacen las conexiones sensoriales, sensitivas, la sensibilidad en sus diferentes tipos. Por fuera de esta sustancia gris tenemos los tractos que ascienden, que son estos azulitos, y los tractos que descienden, que bajan, ¿no? Que bajan desde niveles superiores a la médula. Niveles superiores nos estamos refiriendo básicamente al cerebro y los núcleos centrales, ¿no? ¿Cuál es el que hay que recordar, el importante acá? El tracto córtico-espinal, ¿no? ¿Cuál es el tracto córtico-espinal? El que viene de la corteza, o llamado también vía piramidal, y se encarga básicamente de la función motora, del control motor voluntario. Son las vías que hacen, ¿no? Parte de las vías que se encargan del movimiento del cuerpo, ¿no? Tenemos la vía córtico-espinal lateral y la vía también córtico-espinal anterior. ¿Qué otras vías tenemos? Aquí está la anterior. ¿Qué otras vías tenemos? Las vías que ascienden, es decir, las que llevan hacia el cerebro. Tenemos las que llevan la sensibilidad propioceptiva, ¿no? A través del fascículo, el fascículo gracilis y cuneatus. Las vías que llevan la sensibilidad, esta es propioceptiva consciente, y hay otra que es propioceptiva inconsciente, que básicamente son las vías que van por el cerebelo, ¿no? Espinocerebelosas, ¿no? Y también las vías que llevan la sensibilidad a través de la vía espinotalámica lateral o el sistema espinotalámico anterolateral, porque ahora ya se cree que es todo parte de una misma vía, ¿no? El sistema anterolateral. Estas que llevan la sensibilidad, lo que nosotros normalmente sentimos, el dolor, ¿no? El tacto, ¿no? De esa manera, el cerebro es consciente de todo lo que nuestro cuerpo percibe, tanto por fuera como también como las sensaciones internas, ¿no? Lo que el cuerpo percibe cuando hay un órgano, digamos, distendido, cuando hay un dolor, cuando hay un cólico, ¿no? Un dolor visceral o también un dolor, digamos, somático, ¿no? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué se lesiona la médula espinal? Básicamente hay dos grandes causas, como dos grandes títulos. Una causa son las lesiones traumáticas y otra por enfermedades. Cuando hablamos de lesiones traumáticas, nos referimos a 5 importantes. Unas son muy, digamos, de mucha prevalencia, los accidentes de tráfico, ¿no? Los accidentes de automóvil está aquí, pero en general puede ser en un auto, en una motocicleta, en un camión, etcétera. Pero un accidente de tráfico. Otra causa importante también son las caídas. Estamos hablando de las lesiones traumáticas. Las caídas, otra causa, actos violentos. Por ejemplo, proyectil de arma de fuego, lesiones por arma blanca, ¿no? Otras causas por lesiones ocasionadas en accidentes deportivos, ¿no? Y otras. ¿Por qué es importante esto? Porque estas lesiones generalmente son prevenibles. Una lesión por un accidente de tráfico, una lesión por falta de puesta del cinturón de seguridad, por exceso de velocidad, por maniobras temerarias, ¿no? Al manejar caídas, cuando, por ejemplo, los pacientes, las personas refieren que no han tenido, digamos, las medidas de seguridad en su trabajo, ¿no? O nosotros mismos cuando hacemos trabajos en casa y no guardamos las medidas de seguridad. Son causas que son potencialmente prevenibles y que deberían ser abordadas nosotros, médicos, tanto en la atención general como en la atención primaria. De todas las causas, las más importantes, más frecuentes, accidentes y caídas. ¿Es así en el resto del mundo? En la mayoría, sí. Generalmente son caídas y son accidentes
de tráfico. Depende mucho, hay países que no tienen lesiones por arma, por ejemplo, como acá, ¿no? A veces termina siendo un poco como anecdótico, un poco raro. En otros lados no tienen lesiones por arma, como aquí sí, digamos, la violencia, ¿no? Juega un papel importante en la causa. Las otras causas son por enfermedades, ya lo vamos a ver en una lámina adelante. ¿Y qué significa tener una lesión medular? Como lo hemos visto en la anatomía, la médula espinal forma parte del sistema nervioso central junto con el cerebro y todo lo que está en la caja encefálica, no en la bóveda craneal. Y la médula espinal, junto con el cerebro, comanda todas las funciones que significan el control de nuestro cuerpo. Es decir, cuando hay un paciente con una lesión medular, vamos a encontrar un paciente con alteración o pérdida de la capacidad para movilizarse, alteración motora, un paciente en silla de ruedas o de repente un paciente que no pueda movilizar, un paciente tetrapléjico que no pueda movilizar ningún segmento, ninguna región por debajo del nivel de la lesión, ¿no? Suponiendo que la lesión sea cervical, el paciente no podría movilizar ni sus manos, ni sus brazos, ¿no? Con mucha limitación. Una alteración sensorial, es decir, el paciente tampoco siente ya como antes. No siente eh, una sensación dolorosa, por ejemplo, no apoyarse en una superficie caliente o una, digamos, filuda, ¿no? Filosa, ¿no? Tampoco percibe el paciente cuando tiene frío, cuando está con mucha temperatura, tampoco percibe el paciente un dolor, de repente un infarto, una apendicitis, ¿no? Una distensión intestinal importante, una obstrucción, no la puede referir. Van a haber cambios en su cuerpo, sí, pero el paciente, por la lesión medular, no va a poder referir la sensibilidad. Ahora, sumado a ello, vamos a tener un paciente que va a tener alteraciones autonómicas y otras complicaciones. ¿Por qué decimos autonómicas? Porque clásicamente nosotros sí hemos visto que en la médula espinal están organizadas las neuronas del asta anterior y posterior, pero hay también ahí las astas intermediolaterales, el asta intermediolateral que tiene las neuronas que tienen que ver con la regulación visceral, el control de los órganos autónomos, ¿no? De control, digamos, que no están bajo nuestra voluntad. ¿Como cuáles? Pues como el corazón, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo mandar en este momento a mi corazón que lata más despacio o más rápido, como el movimiento del diafragma, la temperatura del cuerpo, ¿no? El movimiento de mis intestinos, ¿no? O el movimiento de la vejiga, el movimiento de los folículos pilosos, de las glándulas, etcétera. Son actividades que se llevan a cabo bajo control neural, pero que yo de forma voluntaria no las puedo regular. Yo no mando sobre ellas. Eso se comanda por el sistema nervioso autónomo vegetativo, que ciertamente está en la médula espinal y que cuando hay una lesión de la médula altera todo este funcionamiento. Sigue funcionando, pero básicamente de forma desordenada. Disregulación intestinal, vesical, etc. Aparte de esa alteración, secundariamente a estos cambios pueden surgir otras alteraciones. Entonces, ¿qué significa una lesión medular por lo que estamos viendo? Es una lesión importante, ¿no? Es una lesión que lo pone a uno sin la capacidad de movilizarse, de no sentir y de no controlar adecuadamente sus órganos internos, sus órganos viscerales. Entonces, una lesión importante que genera una discapacidad severa, ¿no? Cuando hablamos de la fisiopatología, dijimos que podían ser caídas, accidentes de tránsito, de tráfico, lesiones por actos violentos, actos de violencia. Dentro de la fisiopatología de la lesión medular traumática, hablamos de dos momentos principalmente. El primer momento es la lesión primaria,
Ustedes lo van a escuchar así. ¿Qué es importante saber de la lesión primaria? Es que es la lesión en sí misma. Es el momento en que el paciente se cae del segundo piso y se produce ahí la luxación o la lusofractura, la ruptura de sus ligamentos, etc. Esa lesión primaria, una vez que se da, bueno, se da, uno no puede hacer nada más que previo a ello, justamente como hablábamos, prevenir que eso se dé. Pero una vez que se da, pues ya es la lesión que se está dando y se da bajo diferentes mecanismos. Como vemos acá, flexión, rotación, compresión, etc. Sobre esa lesión primaria, nosotros una vez que se da, bueno, ya no podemos intervenir, pero básicamente se debe a fuerzas físicas y depende mucho la intensidad, la energía que tenga este traumatismo. Más energía muchas veces genera más daño, ¿no? Más lesión. Y el segundo momento es la lesión secundaria. O sea, ¿qué pasa después que el paciente se cayó del segundo piso, presentó su fractura, su luxación? ¿Qué pasa en ese tejido? ¿Qué pasa en esa médula? En ese tejido tan delicado, ¿no? En ese tejido tan importante. Es la lesión secundaria. Entonces, esta lesión secundaria es donde nosotros sí debemos y podemos intervenir. ¿Por qué es importante darle atención a esto? Doctores, futuros médicos internistas, emergenciólogos, neurocirujanos, traumatólogos, etc. Ustedes van a ir al SERUM, ustedes van a hacer guardia también, de repente en un hospital, como internos. Puede ser que tengan la oportunidad de atender a un paciente con una lesión de este tipo en alguna ocasión. Habrá que tener en cuenta, por ejemplo, hay cosas que nosotros no podemos controlar. La atención prehospitalaria. El paciente llega a ustedes, no sabemos nosotros qué atención, qué estabilización ha tenido, atención inicial, no lo sabemos. Pero una vez que llega a ustedes, ustedes sí deben saber que en ese momento ocurrido el traumatismo, el paciente está llegando a ustedes en la lesión secundaria. Este proceso se está dando, es decir, el paciente acaba de tener una lesión traumática, se está dando la hemorragia, el edema, la inflamación, se están generando una serie de sustancias proinflamatorias. Pasada esta fase, que es de 0 a 48 horas, hablamos ya del periodo subagudo o posagudo inmediato, donde ya las células que estaban en inflamación empiezan a ser, digamos, empieza a haber la muerte y la apoptosis celular y empiezan a formarse cavidades. Pasadas las 2 semanas en la fase intermedia, estas cavidades empiezan a desarrollarse, a coalescer, a unirse y bueno, puede haber en la zona de la lesión donde justo se dio lo que viene a ser como una zona quística, ¿no? Y ya a partir de ahí hablamos, a partir de los 6 meses, de la fase crónica. Ahora, ¿por qué es importante señalar esto? Porque en este periodo, en estas primeras horas donde ustedes reciben al paciente, en este momento donde el paciente tiene edema, tiene inflamación, tiene liberación de sustancias, se puede actuar, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero a actuar? Se puede intervenir, se puede dar un manejo controlando la presión, evitando mayor isquemia, evitando mayor muerte al tejido, a las neuronas, ¿no? A las neuronas que están en esos segmentos. Entonces, es importante darle la atención debida a estos pacientes. A veces hay pacientes, a veces no. Con toda honestidad, la mayoría de veces, muchos pacientes en nuestro país que tienen estas lesiones importantes, estos traumatismos que llevan a una discapacidad tan grande, no reciben la atención en esta lesión secundaria. ¿Qué pasa cuando yo tengo edema? Cuando tengo inflamación. Hay protocolos para atender este tipo de pacientes. Tengo que manejar la presión. Si la presión viene muy abajo por un shock hipovolémico o por un shock neurogénico, la sangre va a llegar menos al tejido y va a haber mayor isquemia. Y si hay mucho edema de la médula, del sistema nervioso, frente a un tejido óseo, frente a la dura madre que no es distensible, que no es estirable,
frente a las láminas y el cuerpo vertebral que lo rodean, la médula se va a comprimir, se va a dañar, ese tejido que potencialmente podía ser salvable, pues va a terminar de morirse y eso se llama lesión secundaria. Entonces yo he querido un poco hacer énfasis en esto, doctores, porque ustedes van a tener pacientes con estas características, ustedes los van a ver. Entonces, lo principal aquí es que este paciente reciba la atención para prevenir mayor daño secundario, que tenga una intervención quirúrgica y los criterios son para intervenir una intervención quirúrgica inmediata, rápida, se libere este tejido edematizado y reciba la atención como un traumatismo y se proteja este tejido. Bueno, hay estudios que ya demuestran esto. En nuestro país, nosotros, por ejemplo, en el instituto podemos ver pacientes con lesión medular que tienen lesiones que o bien no han sido intervenidas o que han sido intervenidas a veces pasadas las 2 semanas, los 2, 3 meses. Entonces, al tercer mes ya se dio toda la lesión secundaria. Prácticamente voy a estabilizar, sí, la parte ósea, pero el manejo de la lesión secundaria ya se perdió la oportunidad. Entonces, ¿qué dice actualmente los estudios acerca del manejo de la lesión traumática? Que debe ser intervenida dentro de las 24 horas, 48 horas. Hay estudios que hablan incluso de las 6, 8 horas. Tal vez sean estos los países que tengan mayores recursos, ¿no? Pero, ¿por qué no apuntar hacia eso? Tratar de que el paciente tenga la intervención quirúrgica lo más temprana posible. Se habla que un paciente con una médula, por ejemplo, esta es una médula espinal cervical, con una médula espinal dañada, va a tener una zona de mayor, el centro donde está la máxima lesión, y este edema, esta inflamación, digamos, la médula, el cordón medular en el espacio, frente a un canal que no es distensible, va a tener mayor probabilidad de isquemizarse. Y la tasa de extensión, o sea, longitudinal, si aquí está la máxima lesión, se extiende hacia arriba y se extiende hacia abajo. La tasa de extensión es de aproximadamente 0.9 más menos 0.8 milímetros por hora. Y el principal factor asociado con la tasa de expansión fue la compresión de la médula espinal. O sea, mire que por cada hora los milímetros de tejido nervioso que se pierde. Por eso es que un poquito queremos hacer énfasis en eso, lo importante que es el tratamiento inicial. Bueno, es algo similar. ¿Cuánto de tejido se pierde? Por hora, ¿no? Por hora. Otras causas de lesión medular son las enfermedades. En nuestro país, causas infecciosas importantes representan la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis. Pacientes pueden tener una lesión por un mal de Pod, una lesión ósea, hacer un absceso y hacer secundariamente una compresión a la médula, un daño. O también puede tener una infección directamente a la médula espinal. Otra causa infecciosa es la paraparesia espástica tropical, ¿no? El HTLV1 y también el VIH propiamente, ¿no? Son causas que no se ven de forma infrecuente. En nuestro país se ve con relativamente frecuencia, tanto así que este Congreso Mundial de Paraparesia Espástica Tropical se dio últimamente en nuestro país, ¿no? Hay zonas en Perú donde está, digamos, más presente esta enfermedad. Causas tumorales también, tumores que son propiamente del tejido nervioso o tumores que vienen de otros órganos y que comprimen también el tejido. Causas inflamatorias. Bueno, hay enfermedades que causan mielitis. Algunas veces son autoinmunes, otras veces no hay una causa específica. Causas metabólicas, bueno, no es muy frecuente verlas. Causas congénitas, sí, todavía en nuestro país tenemos pacientes que tienen malformaciones como por ejemplo espina bífida o mielomeningocele, ¿no? Esto es, son pacientes que desde niños tienen la lesión, pueden tener otras complicaciones más, ¿no?
Este caso, por ejemplo, de la imagen es una paciente con una lesión por mal de POD, pero no es que la paciente haya presentado de inicio la lesión en la columna. Realmente la paciente tuvo una TBC pulmonar, acudía a la emergencia por dolores dorsolumbares, siempre recibiendo analgésicos, hasta que una vez acudió y ya no podía caminar, ¿no? Entonces hay que prestar mucha atención a esos dolores que la paciente no aquejaba previamente, ¿no? Un dolor nuevo, un dolor muy intenso, hay que darle más atención. Es un problema que pudo probablemente, siendo más acucioso, prevenirse, ¿no? Los pacientes también pueden desarrollar lesión medular por otras malformaciones, otras patologías. Por ejemplo, en este caso es una joven con una escoliosis idiopática, ¿no? Actualmente ya una jovencita, una señorita, pero ya vemos a las alteraciones a nivel de las caderas y cómo esta escoliosis grave, importante, que aún así había sido intervenida, no pudo evitar que la paciente tenga una lesión medular completa, ¿no? Entonces también es un factor para hacer lesiones medulares. ¿Cuál es la clasificación? Habíamos dicho que hay una clasificación neurológica y una clasificación funcional. Muy parecido a lo que hablábamos en lo que son las lesiones cerebrales. Igualmente, ahí habíamos mencionado el Bartel. Acá hay una escala que nos ayuda a ver la parte funcional y otra escala que nos permite evaluar la parte neurológica, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos decir o comunicarnos entre nosotros, por ejemplo, no sé, la doctora Carmen, decir, tengo un paciente con una lesión medular, un nivel neurológico T4, que es más o menos por acá, por las mamilas, y que quiero trabajar esta determinada, que tengo este determinado plan. ¿Cómo la doctora podría eso transmitirlo? Tendría que tener una evaluación de esos segmentos de la médula espinal. Entonces, para eso se usa la escala de evaluación neurológica que ve las normas internacionales para la clasificación de la lesión de la médula espinal, INSCI. Este es el enlace para los que tengan más interés y quieran desarrollarla. En grosso modo, lo que hace esta escala es evaluar determinados puntos, o sea, con un clip, con un alfiler, evalúan qué tanto siente el paciente. Por ejemplo, evalúa C2, más o menos a nivel del pabellón posterior de la oreja, C3, más o menos aquí en la fosa supraclavicular. Entonces, cada punto corresponde a un reparo anatómico. De modo que ustedes evalúan un punto y van identificando dónde el paciente siente los cambios, dónde dice ya no siento o siento menos. El último punto donde el paciente siente 100% bien, siente perfectamente conectado, es normal la sensibilidad, ese es el nivel neurológico, el nivel, perdón, sensitivo. Es hasta donde el paciente está plenamente conectado respecto a la sensibilidad. Y para evaluar el nivel motor, no se evalúan todos los músculos que hay en el cuerpo. Para eso hay músculos clave. Hay 5 músculos en los miembros superiores y hay 5 músculos o grupos de músculos en los miembros inferiores. Por ejemplo, C5, o sea, el segmento cervical quinto, se evalúa mediante los flexores de codo. Si el paciente flexiona su codo y logra mantenerlo en esa posición sin que yo pueda estirarle el codo, sin que yo pueda vencerlo, quiere decir que el paciente tiene un grado de fuerza en 5, o sea, completo. Seguimos evaluando. Si el paciente extiende su muñeca, la mantiene extendida y no deja, no permite que yo baje su muñeca, que la tiene extendida y tiene una fuerza, digamos, importante que logra resistir esto, también tendré una fuerza en 5. La fuerza se divide en 5 tipos. El grado 5
es donde el paciente puede resistir y no, aquí como vemos en esta tablita, movimiento activo contra resistencia total. O sea, el paciente se mueve y por más que yo intente movilizar, cambiar esa posición, logra resistir. Grado 4, tengo que hacer una resistencia moderada, porque si yo lo hago con toda la fuerza, seguro logro estirarle el codo, seguro logro estirar su muñeca. Igualmente el grado 3 solamente es contra gravedad, el grado 2, etc. O sea, evalúa qué grado de fuerza tiene el paciente. Entonces, donde está el último músculo que me da 5, por decir, C7, extensores de codo, hasta C7 lo hace contra la máxima resistencia y el paciente no deja que yo lo mueva. Pero en C8 ya no tiene tanta fuerza. Ah, ya. Entonces su nivel motor es C7. De este modo, permite que nosotros primero objetivemos, podamos estandarizar la comunicación acerca de los pacientes, qué vamos a lograr, podemos establecer un diagnóstico. No es lo mismo que yo diagnostique a un paciente con una lesión traumática de la médula espinal, nivel C4, ¿no? A que yo diagnostique a un paciente con una lesión traumática nivel L2, ¿no? Probablemente en C4 sea un paciente que no movilice sus brazos ni sus manos, quizá requiera más apoyo. Y un paciente con un nivel L1, L2, pues no mueve sus brazos, tiene mayor control. Entonces, es importante ver frente a qué lesión estamos, ¿no? Frente a qué nivel y qué tipo de lesión. El tipo de lesión se refiere a si la lesión es completa, total, hay una sección y no hay ninguna comunicación del cerebro hacia la parte distal a la lesión, o si a pesar que hay una lesión, igual hay unos tractos, hay unas fibras que están conservadas y que el paciente sí tiene debilidad, pero sí logra también controlar con esa debilidad y logra hacer algunos movimientos. Y también quizá puede que la sensibilidad esté alterada, pero tiene algo de sensibilidad. Entonces, esta clasificación de ASIA me dice a mí si la lesión es completa o está parcialmente dañada. Estos síndromes medulares señalan algunas de las zonas que están más afectadas. Por ejemplo, aquí nos dice que está el cordón anterior, aquí el posterior, aquí es como una hemisección y da características clínicas diferenciadas. Pero en sí no se encuentran síndromes medulares puros realmente. Lo que nos ayuda más es la clasificación previa. Igualmente, Asia habla de estos síndromes y por eso lo señalo aquí. Es lo que habíamos mencionado respecto al control visceral de la médula espinal. No es toda la médula, son determinados segmentos de T1 hasta L2 en la médula simpática, ¿no? Las neuronas de control simpático, y de S2, S3 y S4 las neuronas que van hacia o que contribuyen al control parasimpático. Y por supuesto el vago, pero el vago no está en la médula, ¿no? El vago está más arriba, en el tronco. Entonces ya hablamos de la clasificación neurológica. Neurológicamente, ¿qué nivel tiene el paciente y qué gravedad de su lesión? ¿Es completa o no es completa? Y esto se refiere a la clasificación funcional, es decir, cómo funciona ese paciente con esa lesión, qué puede lograr. ¿Puede comer? ¿Puede vestirse? ¿Puede asearse? ¿Puede caminar? Entonces, esta escala nos permite a nosotros ver cómo el paciente desarrolla sus actividades de vida diaria, nos permite establecer un manejo con una evaluación inicial, aquí por eso dice ingreso, en realidad esta es la escala adaptada, traducida un poco y adaptada, nosotros la aplicamos a los pacientes con lesión medular que se hospitalizan, por eso ponemos ingreso, y también los vuelve a evaluar al alta, ¿no? ¿Qué tanto ha mejorado el paciente? De repente venía y no lograba vestirse, ni bañarse, ni cambiarse, bueno, esto todo da un puntaje, y al alta, pues sí logra muchas más cosas, entonces diría que el tratamiento realmente ha sido exitoso, ha sido bueno. Y si no, nos reformula las metas, ¿no?
Este caso clínico solo lo voy a leer, pero ustedes ya en la práctica lo vamos a poder conversar más. Es una mujer de 45 años con parestesias y disminución insidiosa de la fuerza en miembros inferiores. Fue diagnosticada de neuromielitis óptica hace aproximadamente un año. No tiene control de tronco y siente bien hasta el ombligo. Mueve voluntariamente los miembros inferiores, pero de forma mínima. Es decir, mueve, pero no tiene tanto movimiento. Tiene un tono incrementado en los miembros inferiores, es decir, están duritas sus piernas, ¿no? Se ponen espásticas, se llama eso. Tanto así que no permite separar ni extender las rodillas. Es como la ven en la foto. Están sus rodillas prácticamente ahí unidas y por eso se pone este pequeño cojín y están bastante flexionadas. Tiene movimientos involuntarios frecuentes en los miembros inferiores, no controla su postura, usa una sonda vesical, hace deposiciones en pañal y tiene una úlcera por presión sacra. Entonces, similar al caso que habíamos visto en la lesión cerebral, es una lesión que genera muchos cambios, ¿no? De espasticidad, la limitación en la movilidad, la pérdida, ¿no? Un poco del control, de la sensibilidad, del control de los esfínteres. En la historia clínica, un poco cómo se inició la enfermedad, qué tiempo tiene, si es una lesión traumática, cuándo la operaron, si es una enfermedad progresiva, no es lo mismo hablar de una enfermedad, de repente una esclerosis múltiple, de una enfermedad traumática, perdón, una lesión traumática por una caída o un accidente. ¿Cómo están sus funciones biológicas? Justamente cómo micciona, cómo hace su deposición, siente, no siente, hace alguna maniobra para miccionar, puja, se presiona la vejiga, tiene una sonda. Habrá que preguntar todo eso. Si hay dolor, sobre todo también si hay úlceras, ¿no? Ahí mencionar, de todos modos, vamos a ver una foto, vamos a ver más adelante. En la exploración física, lo que hemos señalado en la paciente, cómo está su movilidad pasiva y activa. Pasiva es lo que yo como examinadora puedo movilizar y activa es lo que el paciente puede lograr. En el caso de la señora, no se podía por la espasticidad y las contracturas y la paciente tampoco tenía movilidad porque estaba débil debido a la lesión, no había mucha fuerza. Los exámenes, ya un poco más de la especialidad. Ujú. Habíamos dicho que la médula espinal se encarga del control del movimiento del cuerpo, de la postura y también de transmitir la sensibilidad, pero también controla otros órganos, otros sistemas de función involuntaria autónomos. Hay dos grandes complicaciones en la lesión medular. La disreflexia, que es cuando el paciente eleva mucho su presión arterial, ya lo vamos a ver, no es que el paciente sea realmente hipertenso, sino que es un desorden, una respuesta desorganizada del sistema nervioso simpático que hace que la presión se eleve mucho y eso lamentablemente puede causar la muerte en un paciente joven. Otra complicación importante son las úlceras por presión. Doctores, un paciente con lesión medular no siente, no lo va a expresar, no va a decir a su familia, me duele, tengo una herida, me quema, no lo va a decir. El paciente no se mueve, no es como nosotros que cuando estamos dormidos en nuestra cama giramos a un lado, otro lado, cambiamos de posición, nos sentimos incómodas y nos acomodamos la almohada, nos giramos siempre. El paciente no tiene la capacidad para moverse y tampoco siente. Entonces, una complicación frecuente es que este paciente que, sumado a lo anteriormente dicho, no lo han operado prontamente, ha permanecido más tiempo encamado, pierde más su función, pierde más su movilidad, hacen úlceras por presión. La recomendación es que ustedes orienten a los pacientes que tienen este tipo de lesiones hacia una movilización temprana, cuidados de piel, cambios posturales por lo menos cada hora, 2 horas en la noche,
a fin de evitar esto, y más si el paciente no tiene el control de su micción ni de su deposición. Otra complicación importante, y solo lo voy a mencionar, es la vejiga neurogénica. Decíamos, la señora usa una sonda, que la paciente ya no siente bien cuando su vejiga está llena y aún si sintiera no puede miccionar adecuadamente. Y al no hacerlo adecuadamente, a veces los pacientes incluso se presionan el abdomen, no pujan para orinar, hacen un esfuerzo y el esfínter, ¿no? Donde debe estar relajado para que la orina salga, pues se cierra al contrario. Así como las piernas que se recogen, se ponen espásticas, acá el esfínter también se cierra y la orina no sale y al contrario regresa y eso se llama reflujo. Entonces, esta es una causa importante de complicación de más enfermedad y de muerte. La recomendación, doctores, es que estos pacientes tengan que ser vistos siempre en digamos, tener el manejo de esa vejiga que se llama vejiga neurogénica. Puede ser que el paciente evidencie que orina, pero muchas veces no orina de forma adecuada, entonces tiene que tener la orientación y el seguimiento correspondiente para evitar justo esta complicación y por lo tanto una insuficiencia renal. Ecografías es el modo como siempre nosotros hacemos el seguimiento. Esto se llama osificación periarticular. Relativamente frecuente, se puede ver en los pacientes. Si antes ustedes no lo han visto, pues ya lo están viendo. A veces nos ha pasado al inicio que algunos pacientes, bueno, hasta biopsia les han hecho pensando que esto es un tumor. No, es relativamente frecuente en los pacientes parapléjicos, tetraplégicos, que desarrollan calcificación en los tejidos blandos que están cercanos a grandes articulaciones. Entonces, esto es algo más o menos común. ¿Y cuál es el problema acá? Que pues genera una rigidez y condiciona una mala postura y por lo tanto a veces el paciente desarrolla más úlceras por presión. Esta es la mano del tetrapléjico, una manito de un paciente que a veces genera acortamiento, genera problemas, pero que igualmente debe trabajarse ya en rehabilitación. Por ejemplo, aquí es el mismo paciente, ¿eh? Esta manito es la misma. Cuando nosotros tenemos pacientes de estas características, se les puede adaptar, ya hablando del tratamiento en sí, de la terapia, se les adapta algún dispositivo, algún adaptador para que puedan hacer sus actividades, ¿no? En el caso de un estudiante, por ejemplo, para que haga actividades de cómputo o pueda continuar con su labor habitual, ¿no? En la práctica vamos a tener mayor oportunidad de ver esto, una paciente trasladando sus alimentos, actividades instrumentales como pelar o cortar, ¿no? Que son pacientes que hacían previamente de repente amas de casa, señoras, tenían esta actividad. Actividades como la autoalimentación, como ven ustedes aquí, un adaptador, un ortésico también para que la paciente se autoalimente. Esta actividad en un paciente tetrapléjico, como para que se transfiera del auto utilizando una tabla de traslación. ¿Qué busca la rehabilitación? En base al nivel de lesión, en base al grado de lesión, al compromiso, busca mejorar la funcionalidad, que el paciente sea lo más independiente. Para ello hace uso de equipos, de tecnología, insumos de mantenimiento como son para el control de su vejiga, su intestino, las sondas, fármacos para controlar el dolor neuropático que muchas veces tienen, para mejorar o controlar la espasticidad, ¿no? Para mejorar que esa vejiga no se esté contrayendo tanto y no haga tantas complicaciones por la vejiga neurogénica, para que pueda movilizarse de forma más autónoma. En los casos de lesiones muy altas, donde el paciente no tenga ninguna movilidad, habrá que trabajar también con el cuidador, pero siempre se puede lograr mejorar a los pacientes, mejorar a ellos, a su entorno, mejorar su calidad de vida. Algunos ortésicos, ver que las sillas estén en adecuado estado, ¿no? Siempre eso. La lesión de médula también involucra, sabemos que no es
como una clásica lesión, pero nosotros vemos también a los pacientes con polio. ¿Por qué les puse esta foto? Porque esta paciente, por ejemplo, está en provincia, vino referida para darle el soporte para que use por esta miembro inferior, ¿no? Con la secuela de polio. Llama la atención mucho grado de deterioro. ¿Por qué la paciente no recibió un manejo más temprano? Esta rodilla, esta rodillera, pobrecita, por ella adaptada, no contiene su rodilla y genera mayor dolor, mayor riesgo de caídas, mayor discapacidad. Esta es una paciente, por ejemplo, donde sí se le hizo el soporte, entonces ya puede hacer su marcha con sus bastoncitos. Bajamos lo botamos y ella puede continuar su vida lo más, digamos, lo más participativa dentro de su entorno. Lo vamos a ver en la práctica. ¿Cuáles son las metas de un paciente con lesión medular? Diríamos, mejorar la función, sí, que el paciente sea lo más independiente. Esta era la señora que en el caso veíamos bien flexionada. Aquí está en un bipedestador, miren cómo se logró extender en base a tratamiento, terapia, fármacos. Otra es prevenir las complicaciones, que el paciente no haga insuficiencia renal, no haga litiasis, cálculos en la vejiga, no haga úlceras. Disminuir el grado de dependencia, que el paciente pueda comer, vestirse, asearse, que se adapte también a la nueva condición de salud, ¿no? A la discapacidad también, y pueda reintegrarse socialmente y en el rol lo más cercano parecido al que desarrollaba previamente. Es importante que sea un equipo multidisciplinario, eso no lo puede hacer solo el médico, tampoco un solo profesional, es multiprofesional. Todos dentro de su área, el terapista físico, ocupacional, la enfermera capacitada y el médico que lidere el equipo, porque todo esto tiene que ser integrado. No es que el paciente tenga solo una condición, son varias condiciones y el médico debe orquestar para que al final se obtenga el resultado en base a la necesidad del paciente, no en base a la profesión de cada uno, ¿no? Eso es lo que se busca, que el paciente vuelva a reintegrarse a la comunidad. Esto lo vamos a ver en la práctica. No sé cuántos minutos me queden, si son unos minutitos nada más. Doctora Borja, ¿tengo todavía unos minutitos? Sí. Gracias. Doctora. Sí, doctora Borja, decía si podía tener 5 minutitos todavía. Sí, estamos dentro del horario de las actividades. El único inconveniente, nomás que la práctica, ya creo que vamos a... O sea, a ver, ¿está la doctora Marita también en la reunión o la doctora Julita? Sí, que continúe nomás la doctora, Ya. ¿no? Sí, doctora, no hay problema. Muy bien. Gracias, señores alumnos, igualmente por darme la oportunidad. Siendo un tema tan sensible, la lesión medular, es eso que me apasiona poder transmitirles esto. Cuando nosotros aquí hablamos de nuestro país, es verdad, vemos los hospitales, las emergencias llenas, los pacientes no reciben, este tipo de pacientes, con este tipo de lesión, no reciben la atención que de repente sería en un primer mundo, ¿no? Pero sin embargo, sí se generan los mismos gastos. Es decir, un paciente llega con una lesión medular luego de haberse accidentado, caído. Diríamos incluso que se generan más gastos, porque el paciente va a tener un manejo inicial, no necesariamente en una unidad de trauma, se van a generar atenciones de emergencia, se va a gestionar el material de repente de osteosíntesis, las placas, los tornillos, va a hacer uso de una sala quirúrgica y probablemente debido a la demora pueda también, como es frecuente ver, generarse complicaciones en este tiempo. Entonces el paciente va a tener el mismo manejo, probablemente solo que diferido, retrasado, y va a generar más costos, justamente este diferimiento, pero haciendo uso de recursos similares. Entonces, ¿cuál es la idea que yo quiero transmitir? Es que si nosotros igualmente vamos a generar el gasto, ¿por qué no buscar hacerlo de modo más eficiente?
¿Por qué no, si el paciente llega, pues soñar que podemos atenderlo en un hospital en el Perú, un hospital dedicada de repente con equipos de trauma, ¿no? Pensar que el paciente no se opere al mes, sino que se opere dentro de los 48 horas, ¿no? Que hayan equipos preparados para recibir estos pacientes. Digamos que en el futuro es a lo que deberíamos nosotros apuntar, a ir como país, ir construyendo eso. Entonces, ¿qué es lo que debería, qué es el ideal? Que el paciente llegue a un hospital con un manejo prehospitalario adecuado, que reciba la atención del trauma y que en ese hospital reciba la atención por una unidad de lesión medular, es decir, un servicio de rehabilitación de un hospital general, por ejemplo, no sería el instituto, podría ser el hospital Loaiza, ¿no? Por poner un ejemplo. El hospital Loaiza lo recibe el paciente, lo opera dentro de las 48 horas y ese paciente pasa a una unidad de lesión medular, donde recibe la primera atención dentro de la fase aguda o intermedia. Una vez que este paciente está más estabilizado, debería pasar a un centro de rehabilitación especializado en lesión medular. El caso sería en nuestro país, por ejemplo, el instituto que atiende a los pacientes con lesión medular. Más o menos este modelo ha sido planteado y podría ser impulsado porque es el que da mejores respuestas en el manejo de la lesión medular. Es lo que hablábamos en el modelo de Young, manejo prehospitalario, se activa un código, el código columna, por decir, se maneja en trauma, pasa a una unidad de lesión medular y hace su rehabilitación en un centro especializado. Entonces, menor discapacidad, mejores resultados, menores costos. Es un poco cómo planteamos las metas, depende de la causa, ya habíamos dicho, no, depende cuál es la causa, ¿no?, de la lesión, en qué momento nos encontramos. No es lo mismo que yo trabaje a un paciente que tiene 1 mes, 2 meses de lesión, a uno que viene luego de 2, 3 años. ¿Dónde nos encontramos? Si estoy en un primer nivel, doctores, ustedes que van a hacer SERUM, pues ver que este paciente sea referido a un hospital para su manejo, si es que requiere algún manejo más, y si del hospital, porque nos ha pasado y nos pasa hasta la actualidad, si ha salido de alta del hospital y no ha sido referido a una institución que pueda brindarle ese manejo integral, atentos y referirlos ustedes tempranamente. Lesión de médula espinal, referencia. Vaya al instituto para que tenga el manejo integral y posteriormente ustedes hagan el seguimiento. ¿Seguimiento de qué? De estas complicaciones. Evitar que el paciente se complique. Ver por eso con qué contamos, ¿no? ¿Cuáles son los puntos clave? Primer punto, por donde empezamos. La lesión medular es una entidad que genera gran discapacidad. Una lesión importante. Involucra al paciente, su entorno, la sociedad, todos. Un paciente con lesión medular pierde muchas cosas. La familia deja muchas veces de trabajar. A veces incluso era él el que daba el sustento a su hogar. Podía ser el padre de familia. Es decir, es una situación catastrófica también. Involucra a la sociedad, lógico. Las dos principales causas de lesión medular son los traumatismos. Acuérdense por T de traumáticas, este es el código T09.3, y las enfermedades que involucran cualquiera de las otras causas que ya mencioné. Prevención de la lesión primaria, pues sí, no manejar en estado etílico, respetar las normas de seguridad, siempre medidas de seguridad en el trabajo. La prevención secundaria es lo que le hablábamos, tratamiento inmediato, evitar la progresión de la lesión. Creo que eso sería todo porque este es un caso clínico. Muchas gracias. Gracias también, ¿Y hay doctora. alguna pregunta, doctorita? El agradecimiento a la doctora Carolina por la exposición del día de hoy. Y con estas palabras acabamos la clase teórica. Y ahora sí, estimados alumnos y profesoras todas, pasamos a la parte práctica. Muy buenas tardes y buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctores.
Gracias también, doctores. Buenas tardes, doctores. Gracias. Buenas tardes con todos.